¿Has oído hablar acerca de la santidad? Del tema de la santidad o la doctrina de la santidad en la Biblia. Pero ¿sabes verdaderamente qué significa esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es la diferencia entre santidad y santificación? Y sobre todo, ¿cómo poder vivir en ella? A continuación daremos respuesta a estas preguntas. Hola, mi nombre es Francisco Ortiz y en esta ocasión estaremos tratando el tema de la doctrina de la santidad. ¿Qué es lo que dice verdaderamente la Biblia acerca de la santidad? Empezando con el significado de la palabra santo o santidad. Ambas palabras, santo y santidad, vienen de la misma raíz, que es del hebreo kadosh o del griego agios, que significa o se traduce como santo y quiere decir separado. Separado en el aspecto de separado para dedicar a Dios. Tanto personas como en el Antiguo Testamento, los artefactos que eran dedicados para el uso exclusivo de Dios eran santos, se les denominaba santos. Entonces, las personas denominadas santas o santos son aquellas que han pasado del reino de las tinieblas, de una naturaleza pecaminosa, y han sido apartados para el uso o dedicados exclusivamente al servicio de nuestro Dios. Esto es básicamente lo que es la palabra santo. También la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es santo. Encontramos las primeras referencias a este tema de la santidad de Dios en Levítico 11:44, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es la absoluta pureza moral. Dios no puede estar en contacto con el mal, ni con el pecado, ni con la naturaleza pecaminosa. Uno de los atributos que indica esto precisamente es el atributo de la santidad de Dios. Sabemos que los atributos son ciertas características del carácter y de la naturaleza, de la personalidad de nuestro Dios. Normalmente se dividen en lo que son los atributos propios y los atributos morales o transmisibles. Los propios de Dios son aquellos que no puede tener otra persona más que Dios, como omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, soberanía, inmutabilidad. Pero los atributos que se les denomina morales son aquellos que tienen que ver directamente con la creación de Dios y los seres morales o creados, como nosotros. Entonces, la santidad es uno de estos atributos y tiene que ver directamente con el trato con su creación. Pero cuando hablamos de que Dios es santo, se refiere a que Dios está precisamente separado de la naturaleza pecaminosa, separado del hombre de pecado, y no puede estar en contacto con el pecado. Vemos en Habacuc 1:13 que dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Si bien nuestro Dios es soberano y Dios tiene autoridad absoluta sobre buenos y malos, Dios no convive con la maldad ni con el pecado. No puede estar en contacto con lo que es inmundo o impuro. Podemos ver, por ejemplo, cuando Moisés se enfrentó y fue llamado por el ángel de Jehová por la zarza en su llamado, lo que le dijo Dios fue: quita el calzado de tu pie, porque la tierra donde estás es santa. No podemos acercarnos a nuestro Dios a través de nuestros propios méritos, si somos impuros o tenemos pecado. Por eso viene la santidad de la persona. Pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo es que podemos tener esta santidad para poder tener nuevamente relación con nuestro Dios? Sabemos que la palabra de Dios dice que sin santidad no podemos ver a Dios. Esto es, no podemos tener relación
con nuestro Dios cuando estamos en pecado o impureza. Pero si el pecado es precisamente lo que nos impide tener una relación con nuestro Dios, ¿qué es el pecado? Aunque este no es un estudio acerca del pecado, vamos a tocar algunos temas básicos. Bueno, la palabra pecado viene del griego armatía, que significa errar al blanco. Y entonces, ¿cuál es el blanco? El blanco es la obediencia a Dios. Es como cuando un arquero toma flecha, arco, apunta y le quiere dar a un blanco, pero en vez de darle, falla. Entonces, pecar es errar o fallar al blanco. Y el blanco que Dios nos ha puesto, la meta, es la obediencia. Obediencia a su voluntad y a su palabra. Vemos en 1 de Juan 3:4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es precisamente transgredir la santidad de Dios. Y esto lo lleva a una separación, como sucedió con Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios, se rebelaron a su voluntad, se rebelaron a su autoridad. Y este pecado trajo como consecuencia la separación. Ellos fueron echados de la presencia de Dios. Y para poder tener nuevamente una comunión con Dios, Dios estableció los sacrificios. Pero esto es otro tema. ¿Cómo entonces las personas pueden ser santas y tener nuevamente comunión con nuestro Dios? Bueno, la santidad es un don y un regalo que nuestro Dios nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el pago del pecado es muerte. Y el Señor mismo ofreció a su unigénito Jesucristo como sacrificio para perdón de pecados, para que en su nombre tengamos perdón, y Él nos declara santos, apartados para Él. Vemos en 1 de Pedro 2:9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También dice en 1 Corintios 1:2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Así es. En el momento en que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio del pecado que nos separaba de nuestro Dios. Y ahora somos declarados santos. Salimos del reino de las tinieblas y formamos parte del reino de Dios, de la familia de Dios, y somos separados para Dios. Lo que nos lleva al tema de la santificación. ¿Qué es la santificación? Bien, la santidad o santo es lo que Dios hace por nosotros. Jesucristo murió, nos rescató y nos trasladó a su reino, nos separó. Y la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Esto es, santificado es un proceso para mantenernos santos, apartados para Dios. La Biblia nos enseña que hay 3 aspectos principales acerca de la santificación. Número 1, la santificación por la sangre de Jesucristo. Esto es el sacrificio de Jesucristo. Este proceso nos separa posicionalmente, hablando espiritualmente y moralmente, del mundo caído de las tinieblas a la familia de Dios. Y esto lo vemos en Hebreos 13:12. De igual manera, Jesús sufrió y murió
fuera de las puertas de la ciudad, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En este aspecto de la santificación es cuando Jesucristo derrama su sangre, paga por nuestro pecado y nos separa, y empieza el proceso de santificación. Posicionalmente ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Dios. Esto de un aspecto moral y espiritual. El segundo aspecto es que somos santificados por el Espíritu Santo. Esto es una santificación interna. Si decimos que la santificación es lo que Dios hace en nosotros, es de que estamos en un proceso de transformación. Dios nos hace unas nuevas criaturas, pero estamos siendo renovados, estamos siendo transformados. Y esto es mediante la ayuda del ministerio del Espíritu Santo. Vemos en 1 Corintios 6:11 que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Es precisamente el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que está trabajando y transformándonos para llegar cada vez más a parecernos y transformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos está santificando. El tercer aspecto de la santificación es por medio de la palabra de Dios. Mientras más expuestos estamos a la verdad bíblica, a los principios bíblicos, Él nos lleva a la obediencia, nos lleva a la transformación. Esto lo vemos en Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es, hermano. Cuando tú estudias la palabra de Dios, oras la palabra de Dios, pero sobre todo la pones en acción, el Señor nos está santificando. Y es de esta forma que nosotros podemos discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo impuro y lo puro. Como dice Levítico 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. El Señor nos da discernimiento a través de su palabra para poder distinguir qué es lo agradable, qué es lo impuro y de qué forma podemos agradar a nuestro Dios. También un tema muy importante acerca de la santificación es lo que se denomina santificación progresiva. Y esto es la participación del creyente durante toda su vida en el proceso de santificación. 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Así es, hermano. Nosotros tenemos una participación activa precisamente en el proceso de santificación. Si bien Dios, por un regalo, nos ha hecho santos y el Señor trabaja en nosotros en el proceso de santificación, nuestra participación es indispensable, porque nosotros somos los que decidimos obedecer y seguir adelante. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y entonces, ¿cómo podemos lograr precisamente esta santidad, esta santificación? Si bien la santidad es un regalo, la parte que nos corresponde en la santificación es la progresiva. ¿Y cómo podemos lograr esta parte? Bueno, Romanos 12:1-2 nos dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos está enseñando claramente que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si bien en la antigüedad, en Levítico, se establecían todos los sacrificios que habría que hacer para poder pagar el pecado, nuestro Señor Jesucristo cumplió todos ellos. Nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz el pago del pecado y todos los sacrificios establecidos por la ley para que tú y yo podamos ofrecernos en un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. ¿Cómo lograr esto? Dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. No conformarte a este siglo precisamente es no amoldarte a las costumbres, a las modas, a las filosofías que lleva este mundo, ya que es un mundo caído, sino renueva tu entendimiento. Dice la palabra de Dios también que Él ha puesto la mente de Cristo en nosotros. Entonces, tenemos que amoldarnos al pensamiento y a los principios y a las leyes de Dios, del reino de Dios, y no a las de este mundo. Ese es un sacrificio vivo, agradable y santo. Ya no es necesario el derramamiento de la sangre, pues Cristo lo hizo por nosotros, sino nuestro entendimiento, llevarlo cautivo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, despojándonos de todo aquello que nos ensucia, de todo aquello que nos lleva al pecado. Sabemos que si pecamos, somos separados de la presencia de Dios. La única forma de quitar ese pecado es a través de nuestro Señor Jesucristo y confesando y arrepintiéndonos del pecado que puede estorbar en la relación con Dios. Mientras más nos acercamos a la presencia de Dios, Dios es un Dios santo, que no puede tolerar el pecado. Entonces, la única forma de estar en comunión con nuestro Dios santo es nosotros siendo santos. Juan 17:19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para poder entonces vivir una vida en santidad y ser transformados, es necesario entender que el pecado y la impureza nos separa de nuestro Dios. Dios ya hizo su parte y la sigue haciendo a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Pero es indispensable que tú y yo entendamos que separarnos del pecado y de lo inmundo es la única forma en que podemos convivir con nuestro Dios. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Este versículo nos muestra claramente que aquel que nos llamó es santo y dice: en toda vuestra manera de vivir hay que ser santos. En tu manera de hablar, de expresarte, en tu vida diaria, que refleje siempre la santidad de Dios y que refleje a nuestro Señor Jesucristo, para que entonces podamos ser llamados hijos de Dios, tener una comunión con nuestro Dios santo. Entonces, ser santo como yo soy santo. Nuestra manera de vivir debe expresar lo que dice el versículo siguiente. 2 Corintios 1:12. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que
en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Así es, hermano. El vivir en santidad es una actitud, es una forma de vida en la que rechazamos el pecado, pues ya somos nuevas criaturas. No podemos vivir en pecado. El Señor ha pagado ese pecado y ha pagado el precio para poder tener una relación con nosotros. Nos ha declarado santos posicionalmente, hemos pasado al reino de Dios. Está trabajando en nosotros en el proceso de santificación, pero esta santificación progresiva es la que te corresponde a ti y a mí. El poner en práctica los principios bíblicos, el rechazar el mal y poder decir que en todo hemos vivido una vida santa, una vida en pureza espiritual y moral. Espero que te haya gustado este estudio y próximamente estaremos en otro video. Dios te bendice.